Como está en una reunión catalogada de histórica entre los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin, que podría marcar además el nuevo rumbo de las relaciones bilaterales, no solamente entre estos países. Acuerdos comerciales y el fin del conflicto son temas centrales sobre la mesa. ¿Qué escenarios abre esto? Hoy lo analizamos en el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar el epicentro de esta cumbre. Desplegamos nuestro habitual mapamundi e identificamos con los colores de su bandera a Estados Unidos y a la Federación de Rusia. Ambos mandatarios tendrán una cumbre en Alaska. Se realizará en la base conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage para abordar principalmente la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania. También se discutirá sobre la cooperación económica y la seguridad mundial. Además, se trata del primer encuentro personal de los mandatarios desde el 2019, cuando se vieron en el marco de la cumbre del G20 en Osaka, Japón. La delegación rusa está conformada por el presidente Vladimir Putin, el ministro de Relaciones Exteriores Sergei Lavrov, el ministro de Defensa Andrei Belousov, el ministro de Finanzas Anton Siluanov y Kirill Dmitriev, mientras por la delegación estadounidense asisten el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el enviado especial Steve Witkoff, la secretaria de prensa Caroline Leavitt, el director de la CIA John Ratcliffe, la jefa de gabinete Susie Wiles y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino. Alaska fue elegida por su ubicación estratégica, que permite a Estados Unidos mantener una presencia militar cercana a Rusia y ofrece a Moscú un lugar seguro para la cumbre, evitando el sobrevuelo de naciones consideradas hostiles. El presidente Putin se convertirá en el primer líder ruso que visita Alaska. Además, este lugar tiene un significado histórico como antigua colonia rusa, vendida a Washington en 1867 por $7.2 millones. Esta base fue crucial para contrarrestar a la Unión Soviética durante la Guerra Fría y aún alberga escuadrones que interceptan aviones rusos que ingresan al espacio aéreo estadounidense. En directo desde México para el mapa de Telesur. ¿Cómo estás, Anester? Qué gusto tenerte con nosotros. ¿Qué tal, Paola? Un gusto igual. Anester, hablemos de los puntos claves. Se han colocado sobre la mesa 3 ejes centrales. Por supuesto, el tema del fin del conflicto, la paz en Ucrania, pero también se habla de seguridad global y de acuerdos económicos. ¿Cuál la pertinencia o importancia que revisten, por cierto, estos puntos? Bueno, pues es que se está redefiniendo en realidad la relación entre Rusia y Estados Unidos, o si se quiere, entre Rusia y el Occidente. Y a partir de ahí un poco se está rediseñando la geopolítica en términos generales. Entonces, uno de los puntos muy importantes para Rusia, por ejemplo, es el levantamiento de sanciones, es decir, la posibilidad de poder abrir sus rutas comerciales hacia cualquier lado del mundo sin mayor problema. Un punto muy importante para Estados Unidos es negociar la posibilidad de tener acceso a tierras raras, no solamente de Ucrania, de Rusia también. Y por ahí, digamos, metido entre todo esto está el acuerdo, el posible acuerdo o el inicio de un acuerdo ahora sobre desnuclearización o sobre por lo menos control del uso de la energía nuclear, que es algo que a Estados Unidos le preocupa mucho, sobre todo porque con el Oreshnik
Pues la idea es que si a Rusia en algún momento se le ocurriera usarlo con armas nucleares, ¿no? Con disparos nucleares, bueno, pues eso realmente cambiaría completamente la situación del planeta. Entonces, algo que Estados Unidos no tiene un contrapeso en ese sentido y le urge también renegociarlo con Rusia. Ahora, en medio de este contexto, Anester, también hay que visualizar lo que esto representa en el lugar de la acción del terreno. Llega una Rusia a un cara a cara después del 2019 en ese encuentro que desarrollaba con el presidente Donald Trump, en el que marcó también un punto de inflexión. Este encuentro del G20 en Osaka, en Japón, pero hoy llega una Rusia fortalecida o no. Eso te quiero preguntar, porque más del 40% del despliegue de esa operación militar especial para desnazificar y desmilitarizar el terreno, pues se ha conseguido, pese a toda esa narrativa mediática que trató de imponer en su momento Occidente y que, por cierto, no ha cesado. Tenemos a nuestra invitada, Anester. ¿Estás con nosotros? Estoy acá, ¿no me escuchan? Copio. Hola. ¿Escuchaste mi pregunta, Anester? Escuché la pregunta. Te escucho. Sí, ya. Bueno, lo que decía es que Rusia realmente llega completamente fortalecida a esta reunión porque pues durante todo este tiempo en que se habían aplicado tremendas sanciones, pues Rusia no se ha debilitado. Eso es algo ya que revela, digamos, fuerza, su capacidad de readecuación a las circunstancias y además la manera como ha avanzado estableciendo acuerdos comerciales de seguridad de muchos tipos distintos con una buena parte del planeta que hoy si se restablece una relación un poco mejor con Occidente, bueno, pues suman a una situación muy fortalecida de Rusia. Bueno, en el terreno militar ni se diga, o sea, en el terreno militar Rusia ha demostrado que pues es podríamos decir, la punta, ¿no? Tecnológica en armamento bélico en el mundo, que puede disputarse incluso con Estados Unidos, especialmente en el nuclear. Bueno, Rusia ha demostrado que tiene más capacidades. Y luego la lucha en el terreno, que es algo muy importante, porque no es solamente tener las mejores armas o los mejores misiles, sino cómo se mueven las fuerzas en el terreno, en el territorio, y pues ahí, digamos, el avance que se ha tenido dentro de Ucrania, que sí, efectivamente el 40% del territorio ucraniano, o digamos ruso ucraniano, lo tiene absolutamente controlado ya Rusia, pero además de eso está avanzando en el resto del territorio ucraniano. Es decir, no se detiene ahí su avance y está con muy buenas condiciones para que si el tiempo sigue pasando, pues Rusia puede seguir avanzando, tomando territorio, de manera que eso es algo muy complicado para el Occidente, que más que ha querido apoyar a Ucrania y, digamos, intervenir en el conflicto territorial, no ha podido, ¿no? No ha podido marcar límites al avance ruso. Entonces sí, creo que en este momento sentarse a la mesa Trump y Putin, bueno, es un desafío también para Trump, porque Trump no llega tan fuerte como está llegando Putin. En esto, Anester, también hay que sumar un dato que todos se cuestionaban y también que tiene una relevancia geoestratégica. ¿Por qué Alaska? ¿Por qué escoger este territorio estratégico para este cara a cara? Mira, esa es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos. Yo estoy pensando ahí que el territorio de Alaska es un territorio, digamos, importantísimo en el trazado de nuevas rutas en el comercio mundial. O sea, tú viste que se ha estado disputando toda la ruta del Ártico porque, bueno, pues se acorta mucho los traslados, porque tiene una serie de privilegios, digamos, sobre otras rutas.
Y es una ruta que es muy difícil porque, pues bueno, Rusia es quien está en la posición territorialmente más importante ahí. Alaska marca el paso, o sea, siempre hay que pensar que en estas rutas marítimas los estrechos son uno de los elementos más importantes. Lo mismo podemos pensar del canal de Suez, del canal de Panamá, de estas otras estrechos, pero ¿y qué pasa con el que está ahí en el Ártico, entre el territorio ruso y el de Estados Unidos? En ese pedacito que es Alaska. Entonces, yo creo que ahí hay también un nudo de negociaciones que es muy importante. No sé si se va a dar ahora, pero por lo pronto la presencia Rusia ahí también recuerda que Alaska fue ruso, ¿no? O sea, que Alaska no siempre fue de Estados Unidos, que fue ahí una transacción complicada a fines del siglo XIX, pero que finalmente es un territorio que no termina de quedar completamente resuelto. Y hoy que su importancia estratégica aumenta, bueno, es algo que de algún modo tiene que volver a ser puesto en la mesa. Me parece que por esa razón, y bueno, también porque el riesgo, ¿no? El riesgo a la integridad, a la seguridad de Putin es altísimo y de repente acá hay condiciones como para que se pueda realizar la reunión. Y esto marca también los siguientes aspectos que son puntos claves, Ana Esther, que están sobre la mesa en este cara a cara. De esto vamos a profundizar cuando regresemos de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala. El portal web de RT está titulando de la siguiente manera, lo vamos a colocar en la pantalla del mapa. Varios heridos tras ataques de drones ucranianos en la ciudad rusa de Belgorod. Esto es lo que está denunciando las autoridades rusas horas antes de este cara a cara, de este encuentro entre ambos mandatarios, el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. 3 civiles han resultado heridos tras este nuevo ataque con drones por parte de las fuerzas ucranianas contra la ciudad rusa de Belgorod. Un hombre estuvo también con heridas graves, el resto tuvo que ser hospitalizado. Hablamos de los heridos, mientras que su esposa sufría también quemaduras en el antebrazo. El tercer lesionado también recibió la ayuda necesaria y todo esto se enmarca también en la negación que tiene el régimen de Kiev de entablar un diálogo directo con la administración de la Federación Rusa. ¿Qué implica todo esto en medio de la estrategia trazada por Occidente y de esta negociación que podría generar nuevas luces en 3 ejes centrales? Seguridad global, acuerdos económicos y también el posible fin del conflicto. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento para el análisis también a través de la fotografía. En esta imagen se puede apreciar, por un lado, lo que va a marcar esta jornada. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su extremo derecho, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de fondo, Alaska. Pero también estamos sumando otro jugador en nuestra fotografía, el presidente de China, Xi Jinping. Un encuentro que se desarrolla entre el mandatario ruso y estadounidense en Alaska. Pero hay que decir, en esta zona estratégica que se ha elegido para este cara a cara. Pero horas previas
por eso la imagen de Xi Jinping, sostuvo una conversación telefónica de más de 7 horas con su homólogo ruso. Allí hablaron de distintos temas, por supuesto el tema ucraniano, pero también el tema de seguridad global. Xi Jinping fue claro al señalar que Estados Unidos es una amenaza para la seguridad global con sus ambiciones, entre ellas la construcción de su cúpula dorada. De esto vamos a hablar con nuestro invitado. Gabriel Fernández nos acompaña en directo desde la Argentina, analista político. Qué gusto tenerte en el mapa de Telesur, Gabriel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gabriel, ¿llama o no la atención? Xi Jinping es la primera vez que marca una postura tan contundente. Estados Unidos es una amenaza para la seguridad global. La construcción de esta cúpula dorada, para nuestros televidentes, podría generar el que los países sigan abandonando los tratados internacionales, tratar prácticamente de controlar el espacio aéreo, de lo que se ha denominado también en medio de una guerra no convencional. ¿Qué representa esta militarización del espacio, que es el término militar técnico que se utiliza para el mundo en medio de esta negociación, llamémoslo así, de esta cumbre entre el presidente Putin y el presidente de Estados Unidos? Son varios los sectores que están intentando boicotear la posibilidad de acuerdos de paz. Básicamente el atlantismo interno en Estados Unidos y externo con el Reino Unido, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué boicotean los eventuales acuerdos de paz? Porque viven de la fabricación y venta de armas y de ejércitos, porque su perfil está relacionado con la guerra. Frente a esto, China ha planteado en su iniciativa de desarrollo global la necesidad de resolver los conflictos internacionales por la vía pacífica y por el diálogo. Ahora viene un encuentro en el cual llega con muchas espaldas Vladimir Putin, el presidente de Rusia, mientras que llega muy condicionado el presidente norteamericano Donald Trump. ¿Qué es lo que puede surgir? A mi entender, surge, por un lado, el compromiso de ambos, de modo tácito, aunque tal vez se lo haga explícito, de no utilizar armas nucleares. Creo que el otro tema es el inicio de un proceso de pacificación en la frontera eurasiática. Y ahí no cuenta la intención de Volodymyr Zelensky, que ha sido descartado de la reunión, ni tampoco pesa mucho la de la Unión Europea. Todo depende de Estados Unidos y los aliados que logre catalizar para este encuentro y los BRICS que entornan a la Federación de Rusia. Por lo tanto, el tema de la seguridad, tal y como lo plantea Estados Unidos con su cúpula dorada y con su expansión bélica por distintos lugares del mundo, es probable que se esté terminando debido al peso específico de China, al peso específico de los aliados en el BRICS. El ataque de Israel sobre Irán también despertó muchas alarmas dentro de los BRICS y tanto Rusia como China, sin hacer alardes bélicos, contuvieron las necesidades persas en el momento indicado. Es decir, hay una especie de pulseada en esta reunión entre la OTAN y los BRICS. Ahora, en medio de esta pulseada, como tú nos dices, de esta correlación de fuerzas, en esta balanza que se va a ver claramente, no solamente en este encuentro, sino en ese posible futuro encuentro recíproco que ya hablaba el propio canciller de Rusia, Sergei Lavrov, al llegar a Alaska muy temprano esta jornada. Hay otro punto clave, la paz. Uno de los puntos de inflexión que quizás marca también un ambiente esperanzador, digámoslo así, en medio de aquellos intereses de los complejos militares e industriales que también se están debatiendo en este encuentro. Será otro de los temas seguramente que formarán parte de las negociaciones o del diálogo, como dicen algunos, Gabriel. ¿Qué intereses priman sobre todo para garantizar la paz en esta región, en esta zona euroasiática? Los intereses que se conjugan en la base a la hora de desarrollar proyectos que configuran modelos, ¿no?, de sociedad. En concreto, las naciones del BRICS y muy especialmente China, al lanzar, entre otros elementos inversores, la franja y la ruta, necesitan paz para poder comerciar e invertir. Esto es parecido al esquema de inversiones infraestructurales que se ha desarrollado en África y que ha llevado en Asia a un viraje del ASEAN
a un viraje del conjunto de las naciones asiáticas hacia los BRICS. Esto ha fastidiado mucho al occidente central y está tratando de boicotear ese sendero, ese camino. Por lo tanto, la necesidad de la paz está vinculada con la necesidad que tienen las naciones del BRICS de crecer a través de la inversión productiva, de la apertura de mercados entre sí, de la ampliación de los mercados internos y del desarrollo de su Producto Bruto. Como elemento de contracara, las entidades parasitarias, los sectores financieros, que son los que controlan las agencias de inteligencia de Reino Unido y de Estados Unidos, y controlan la City londinense y Wall Street, lo que están buscando es una suerte de enriquecimiento parasitario desvinculado de la producción, y ahí es donde chocan los modelos y los proyectos de los que te hablaba. Gabriel, me gustaría compartir contigo y con nuestros televidentes también parte de lo que han sido las primeras declaraciones, no solamente desde la parte rusa, sino también estadounidense, para ver los escenarios que esto abre. Vamos a revisar por ello nuestra leyenda. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia llegaba a Alaska con una franela, una polera, dirían en otros países latinoamericanos, con esta palabra que se leía URSS. Desde allí hacía declaraciones respecto a cuál era la expectativa para este encuentro, para esta cumbre ruso-estadounidense. Moscú tiene una posición firme y argumentos claros, decía el máximo representante de la diplomacia rusa. A esto sumamos también el mensaje que posteaba a través de su cuenta en la red social Truth Social el presidente Donald Trump antes de partir de Washington rumbo a Alaska en un vuelo de aproximadamente 7 horas. Donald Trump decía esto: mucho en juego. Gabriel, Rusia no está dispuesta a ceder lo que ya ha conseguido en medio de todos estos años del despliegue de una operación militar especial para desnazificar, desmilitarizar Ucrania, que ha sido parte de los objetivos centrales. Y lo está logrando. Ya lo veíamos antes, pese a esa narrativa mediática que trató, con propiedad, imponer Occidente, sobre todo con la implementación de la denominada rusofobia. Esos mensajes de odio que también han tratado de ser replicados en otras partes del mundo. Y Donald Trump, esperanzado en tratar de cumplir lo que ha incumplido desde que ha llegado a la Casa Blanca, ¿no? Poner fin al conflicto en Ucrania. Se dijo 48, 72 horas y han pasado más de 6 meses. ¿Qué representan estos escenarios en medio de este cara a cara? Claro, en realidad desde Minsk I y Minsk II, los norteamericanos no han cumplido nada, ¿no? En esto son coherentes las distintas gobernaciones. Y aquellos sectores que apuestan a la guerra están muy preocupados por este desarrollo, por lo cual me parece que hay que estar atentos a lo que pasa en el Cáucaso, a lo que pasa en los Balcanes y a lo que pasa en Asia entre Tailandia y Camboya, entre otros. ¿Por qué? Porque ante la eventualidad de un proceso pacífico en el Donbass, es muy probable que las corporaciones armamentísticas y los estados que monitorea intenten generar conflictos en otro lugar para no perder rentabilidad. Este es un hecho de ganancia directa, carecen de humanismo o de determinados preceptos. Por lo tanto, tanto la posición de Vladimir Putin como la de Donald Trump van a tener que ser muy sólidas con el objetivo de garantizar que se cumplan esos acuerdos. Putin y sus aliados BRICS están en condiciones de cumplir con ese acuerdo, con ese pacto pacífico. Ahora, ¿qué hará Estados Unidos? Es un misterio y las prevenciones que estás planteando son las que debemos tener todos. Además, tomando en cuenta esas dos aristas, Gabriel, ¿correcto? El hecho de que Rusia tiene una posición firme, tranquila, pero Estados Unidos duda de lo que pueda conseguir también en este encuentro en Alaska. Otro punto clave también para sumar. Agradecerte, como siempre, por haber compartido tu análisis con nuestros televidentes del mapa. Nosotros vamos a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Cumbre Putin-Trump. ¿Qué marcará? Vamos a revisarlo. 1. Negociación.
La administración de Donald Trump al final se ha visto obligada a sentarse en la mesa en ese cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin para intentar cumplir su fallida promesa de un fin del conflicto al este de Europa. 2. Seguridad global. Es una de las preocupaciones, seguridad regional y global ante la expansión de la OTAN y la amenaza que esto representa por Estados Unidos para la seguridad en el mundo, que la propia China ya está alertando. Todo apunta a que la estrategia de Trump es destruir el derecho internacional para tratar de imponer sus intereses geopolíticos. La gran pregunta es, ¿lo logrará? 3. Régimen de Kiev. Rusia llega a este cara a cara con más del 40% del territorio desnazificado y desmilitarizado en Ucrania, una estrategia militar que pese a la guerra mediática no ha podido esconder más Occidente. Ante ello, los acuerdos económicos también serán otro objetivo clave. Soy Paola Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.